Si tuvieras todo, dinero, poder y un imperio a tus pies, pero los dos hijos que criaste como tuyos solo esperaran a que murieras para destrozarse por la herencia, ¿a quién se lo dejarías todo? Esa noche, un Maybach blindado de $500,000 se detuvo en un callejón oscuro en medio de una tormenta de nieve en Chicago. Adentro, un hombre con un traje de $10,000 miraba por la ventana. Afuera, una niña de 6 años estaba acurrucada sobre un contenedor de basura, sosteniendo un paraguas andrajoso sobre su cabeza para protegerse de la nieve que caía. Los copos de nieve se colaban por los agujeros y aterrizaban en sus hombros. Sin embargo, mantenía la cabeza gacha, escribiendo una carta a su madre muerta. Conrad Ashford, el señor del crimen más poderoso de Chicago, había encontrado la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta enviaría ondas de choque por toda la ciudad. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale a me gusta para apoyarnos. No olvides compartir este video con las personas que amas y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia profundamente conmovedora. Conrad Ashford tenía 34 años ese año. Era el líder de tercera generación de la familia Ashford, uno de los poderes clandestinos que controlaban todo el medio oeste americano. La gente lo llamaba el iceberg porque nadie lo había visto perder la compostura ni por un solo segundo. Bajo la máscara pulida del director ejecutivo de Ashford Holdings, el conglomerado que poseía una cadena de casinos, hoteles y bienes raíces de lujo, Conrad vivía en un ático de 3 pisos que coronaba un rascacielos en el corazón de Chicago. Desde esa altura podía mirar hacia abajo a toda la ciudad. Sin embargo, había cosas dentro de su propia casa que parecía que nunca podría alcanzar. Ese mismo día, solo unas horas antes de que cayera la noche fatídica, Conrad estaba detrás de la pared de vidrio reforzado de su oficina privada. Observó cómo un coche deportivo rojo se detenía con un chirrido en la puerta. Brooks, el hijo de 26 años de su difunta esposa Elena, a quien Conrad había criado desde que el niño tenía 11 años, salió tambaleándose del asiento del conductor. Dos jóvenes desconocidas lo seguían. Sus risas agudas resonaban por el gran vestíbulo. Brooks acababa de perder $200,000 en el casino de una familia rival. Y en lugar de sentirse avergonzado, trajo esa humillación a casa como un trofeo. Conrad no dijo nada. Simplemente se quedó allí, sus fríos ojos grises siguiendo a su hijo hasta que desapareció tras las puertas del ascensor. Menos de una hora después, el sonido de cristales rotos estalló en el pasillo. Paige, su hija de 23 años, estaba en medio de los restos de un jarrón antiguo, con los ojos apagados y vacíos, sus pupilas anormalmente dilatadas. Él había asumido el papel de padre cuando apenas tenía 19 años. Dio un paso al frente para criar a los hijos de Elena como una promesa a su esposa moribunda. Una vida de responsabilidad mucho más allá de su edad. Ella entró en la oficina de su padre, con la mano temblorosa, su voz áspera y asustada. Dijo que necesitaba dinero, solo un poco, para poder ir a ver a unos amigos. Conrad sabía perfectamente que lo que realmente necesitaba no tenía nada que ver con ver amigos. Él preguntó cuánto era esta vez. Paige soltó una risa amarga y dijo, ¿por qué debería importarle? Nunca en su vida había preguntado qué necesitaba su hija. El dinero era lo único que sabía dar, así que simplemente debería entregárselo. Conrad miró a su hija, la niña que había jurado proteger desde que era pequeña, ahora de pie ante él con los ojos llenos de odio. Abrió el cajón, sacó un fajo de billetes y lo puso sobre el escritorio sin decir una palabra más. Paige lo arrebató y se dio la vuelta, el agudo repiqueteo de sus tacones apresurándose por el suelo de mármol. Miranda, su esposa, estaba en lo alto de la escalera, observándolo todo en silencio. Cuando Paige desapareció de la vista, se acercó a su esposo, su voz suave, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Dijo que él había construido un imperio entero, pero aún no podía alcanzar ni a los niños que había elegido proteger y criar después de que su madre falleciera. Conrad permaneció inmóvil. No discutió. No explicó porque sabía que su esposa tenía razón. Sus palabras se alojaron en su pecho y se quedaron con él durante las horas que siguieron. Esa noche, Conrad se preparó para asistir a una reunión con los líderes de las otras familias.
Se puso un traje perfectamente entallado y subió al Maybach blindado que esperaba abajo. Antes de que el coche se alejara, se giró para mirar el ático que brillaba contra la noche de Chicago. El hogar, de más de 1000 metros cuadrados, estaba lleno de algunas de las posesiones más caras del mundo. Sin embargo, en ese momento, a sus ojos, se sentía más vacío que cualquier callejón oscuro de afuera. El coche comenzó a moverse, y Conrad Ashford, el hombre que podía hacer que todo Chicago inclinara la cabeza, nunca se había sentido tan solo. El Maybach se deslizaba lentamente por calles cubiertas de nieve blanca. Afuera, Chicago se hundía en la peor tormenta de ese invierno. El viento aullaba entre los imponentes edificios, impulsando ola tras ola de espesa nieve como si quisiera tragarse la ciudad entera. Pierce, el hombre de 45 años que había permanecido al lado de Conrad durante 15 años, conducía con una mano firme en el volante mientras miraba por el espejo retrovisor. Informó que el tráfico estaba terrible esa noche. La nevada era tan intensa que muchas rutas estaban completamente atascadas y probablemente tardarían al menos otra hora en llegar a su destino. Conrad solo asintió levemente y respondió en voz baja que no importaba. Podían ir despacio. Después de todo, no era como si tuviera prisa por volver a casa. Pierce no hizo otra pregunta. Había servido a la familia Ashford el tiempo suficiente para saber cuándo el silencio era la opción más sabia. Y esa noche, el silencio de Conrad se sentía más pesado que nunca. Conrad se reclinó en el asiento de cuero, con sus ojos grises fijos a través de la ventana, a prueba de balas en el mundo exterior. Sin embargo, su mente ya se había desviado hacia el pasado. Pensó en Elena, su primera esposa, la única mujer que había amado de verdad. Su sonrisa, el aroma de su cabello, la forma en que ella lo abrazaba cada vez que regresaba de uno de sus largos viajes. Luego, el recuerdo cambió a la noche de horror de hacía 15 años, cuando ella se desplomó bajo una lluvia de disparos enemigos. La sangre se extendía carmesí por el frío suelo de piedra, mientras Paige, que entonces solo tenía 8 años, lloraba en un rincón de la habitación. En la tumba de su esposa, Conrad había jurado que protegería a los niños a cualquier costo, que les daría todo lo que tenía. Pero 15 años después, se dio cuenta de que todo lo que les había dado era dinero y poder, mientras que lo único que realmente necesitaban, nunca supo cómo darlo. Y ahora, cuando miraba a Brooks y Page, se preguntaba a quién pertenecería algún día este imperio construido con sangre y lágrimas. A un adicto al juego, a una joven que se destruía lentamente día a día, o a nadie en absoluto. El coche giró hacia Back of the Yards, una de las zonas más pobres de Chicago, donde los sin techo se acurrucaban bajo toldos y en callejones oscuros. Conrad había pasado por este lugar cientos de veces, pero nunca lo había visto de verdad. Las figuras harapientas a lo largo de la carretera siempre habían sido nada más que un telón de fondo borroso para su vida de riqueza y exceso. Esa noche no parecía diferente, hasta que Pierce desvió el coche hacia el callejón detrás del restaurante italiano de la familia para evitar el atasco. Los faros barrieron la oscuridad, y Conrad se quedó quieto. En medio del callejón, sentada sobre un contenedor de basura volcado, había una figura tan pequeña que por un momento pensó que sus ojos lo habían engañado. Una niña pequeña, quizás no más de 6 años, vestía un abrigo rasgado y demasiado grande, con el dobladillo colgando lo suficiente como para rozar el suelo. Sus enredados rizos castaños estaban cubiertos de nieve. Pero lo que capturó la mirada de Conrad y no la soltó fue lo que estaba haciendo. En su mano izquierda agarraba el mango de un viejo y maltrecho paraguas. La tela estaba perforada en varios lugares, pero aún intentaba obstinadamente protegerla de la nieve que caía. En su mano derecha sostenía un lápiz gastado, garabateando algo en un cuaderno apoyado en sus rodillas. Sus labios se movían sin parar, como si estuviera susurrando a alguien invisible en el corazón de la tormenta. Conrad se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz sonó tan repentina que Pierce se estremeció. «Detén el coche ahora mismo». Pierce pisó el freno y los neumáticos se deslizaron ligeramente sobre la gruesa capa de nieve. Se giró y preguntó si algo andaba mal,
si había alguna amenaza de seguridad, pero Conrad no respondió. Abrió la puerta del coche y salió a la tormenta, a pesar del viento brutal que le cortaba la cara como una cuchilla. La nieve le llegaba a los tobillos, empapando sus caros zapatos de cuero. Pero no le importó. Paso a paso, se movió hacia la niña, con los ojos fijos en esa pequeña figura, sentada en medio de la ventisca, como si el resto del mundo ya no existiera. Conrad se detuvo a unos pasos de ella. La niña levantó la cabeza y dejó de escribir. Sus grandes ojos marrones lo miraron directamente sin el más mínimo rastro de miedo. Sin el más mínimo indicio de pánico, solo había pura curiosidad, como si estuviera mirando a una extraña criatura que se había adentrado en su mundo. Conrad Ashford, el hombre que hacía que incluso otros jefes de la mafia inclinaran la cabeza. Se quedó allí en medio de la tormenta de nieve. Y por primera vez en muchos años, no tenía ni la más remota idea de qué decir. Conrad tragó saliva, su garganta repentinamente seca en medio de ese frío penetrante. Le preguntó a la niña qué estaba haciendo ahí fuera. Con un tiempo como ese, con nieve cayendo del cielo. Willa lo examinó de pies a cabeza, sus ojos marrones recorriendo su caro traje, sus zapatos de cuero pulido enterrados en la nieve, y luego se posaron en su rostro. Respondió con una voz extrañamente tranquila, como si hablara de la cosa más ordinaria del mundo, que estaba escribiendo una carta a su madre. Conrad parpadeó, no del todo seguro de haberla oído correctamente. Preguntó dónde estaba su madre. Willa levantó el rostro hacia el cielo nocturno, donde los copos de nieve blancos seguían cayendo sin fin. Luego dijo que su madre estaba allá arriba, muy arriba, en el lugar donde había muchas estrellas. Explicó que su madre le había dicho que debía contarle una cosa buena que hubiera hecho cada día. Así su madre sabría que estaba bien y sonreiría desde el cielo. Conrad preguntó por su padre. Willa se encogió de hombros y dijo que no sabía quién era su padre. Su madre nunca se lo había dicho y su madre había muerto el año pasado. Desde entonces, había estado viviendo por este barrio con otros adultos que tampoco tenían hogar. No había rastro de amargura o autocompasión en la voz de la niña, como si simplemente estuviera hablando de lo frío que hacía ese día. Conrad bajó la mirada hacia el maltrecho paraguas en su mano, las varillas de metal oxidadas asomando por la tela llena de agujeros. Le preguntó por qué no había encontrado algún tipo de refugio, porque el paraguas estaba hecho pedazos y ya no podía proteger de nada. Willa miró el paraguas en su mano y por primera vez, Conrad vio que su expresión se suavizaba. Vio algo profundo y tierno parpadear por un breve momento en esos ojos marrones. Dijo que el paraguas había pertenecido a su madre. Su madre lo había usado para protegerla de la lluvia durante muchos años. Desde los días en que todavía era lo suficientemente pequeña como para sentarse en el regazo de su madre, hasta los días en que las dos habían recorrido toda la ciudad buscando trabajo. Ahora su madre se había ido, pero cada vez que sostenía el paraguas, sentía como si su madre todavía estuviera a su lado, todavía protegiéndola. Willa inclinó ligeramente el paraguas, dejando que la nieve acumulada en la tela se deslizara al suelo. Luego añadió que aunque el paraguas estuviera roto, todavía bloqueaba un poco de nieve, y un poco era mejor que nada. Su madre le había enseñado eso. Conrad se quedó allí. La nieve caía hasta empolvar de blanco los hombros de su traje negro, pero ni siquiera se dio cuenta. En 34 años de vida, había escuchado interminables halagos de personas que querían su protección. Había escuchado súplicas de aquellos que estaban a punto de morir por su mano, e incluso amenazas de sus enemigos. Pero las palabras de esta niña de 6 años, tan simples y tan claras, lo dejaron sin poder responder nada en absoluto. Después de un momento, Conrad preguntó qué cosa buena había hecho hoy para contarle a su madre. Willa pensó un poco, su pequeño dedo trazando la página húmeda. Luego respondió que esa mañana había encontrado media barra de pan en el contenedor de basura detrás de la panadería. Pero le había dado la mitad a un perro callejero, porque el perro tenía más hambre que ella. Estaba tan flaco que se le notaban todas las costillas. Conrad sintió que algo se apretaba bruscamente en su pecho. Preguntó si ella tenía hambre ahora. Willa asintió honestamente,
pero luego continuó diciendo que cuando tenía hambre, bebía agua. Si bebía suficiente agua, el dolor en su estómago se calmaba un poco. Pero si hacía algo malo, si robaba o tomaba lo que pertenecía a otra persona, entonces, aunque su estómago estuviera lleno, nunca encontraría la manera de sentirse cálida de nuevo, porque su corazón se volvería frío y su madre en el cielo estaría triste. Conrad respiró hondo, y el aire salió de su boca en una nube blanca contra la oscuridad helada. Le dijo que tenía una casa muy grande, cálida y llena de comida, y que quería llevarla allí. Nunca más tendría que pasar hambre. Nunca más tendría que sentarse afuera en la nieve así. Willa lo miró, sus grandes ojos marrones estudiando el rostro del extraño que estaba ante ella. Luego, muy lentamente, la niña negó con la cabeza. Conrad se quedó helado, incapaz de creer lo que acababa de oír. Era la primera vez en su vida que alguien le decía que no. Cuando esa persona no era ni un enemigo ni un rival de negocios, preguntó por qué lo rechazaba. Willa permaneció sentada en el contenedor de basura volcado, con sus ojos marrones fijos en él. Luego le dio 3 razones con la solemne seriedad de una niña que de alguna manera llevaba la gravedad de un adulto dentro de ella. Dijo que la primera razón era que su madre le había dicho que nunca se subiera al coche de un extraño, sin importar si ese extraño le prometía caramelos o cualquier otra cosa, y ella siempre obedecía a su madre. La segunda razón era que si se iba de ese lugar, alguien más tomaría su esquina. Le había costado 2 meses enteros encontrar ese sitio. Estaba justo detrás del restaurante, así que a veces había restos de comida en la basura que todavía estaban calientes. Era el mejor lugar que había tenido. Conrad empezó a decir algo, pero Willa no había terminado. Inclinó la cabeza y lo miró. Sus ojos marrones parecían ver a través de la armadura impecable que él había pasado tantos años construyendo a su alrededor. Dijo que la tercera razón era que él parecía una persona triste. Y las personas tristes normalmente no saben cómo cuidar de otros, porque todavía no saben cómo cuidarse a sí mismas. Conrad sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el pecho. Se le cortó la respiración. Una niña de 6 años sentada en medio de una tormenta de nieve. Sin hogar, sin padres, lo había calado en solo unos minutos. Algo que ni siquiera las personas más cercanas a él habían logrado hacer. Tragó saliva, tratando de mantener la voz firme, y preguntó cómo sabía ella que él estaba triste. Willa levantó un dedito y señaló sus ojos. Dijo que sus ojos se parecían a los de su madre antes de que su madre se durmiera para siempre. Como si estuvieran buscando algo muy importante, pero sin encontrarlo nunca. Como si estuvieran mirando un lugar tan lejano que nadie más podría alcanzar. Conrad se quedó allí mientras la nieve seguía cayendo sin piedad, blanqueando sus hombros. Sin embargo, ya no sentía el frío exterior. Algo dentro de él comenzaba a descongelarse. Una capa de hielo que había estado congelada durante mucho tiempo. No la forzó. En cambio, le preguntó si le permitiría sentarse allí con ella un rato, hasta que ya no sintiera que él era un extraño. Willa lo miró con recelo y le preguntó si no tenía frío. Con tanta nieve cayendo, su ropa se empaparía. Conrad sonrió. Una sonrisa rara que ni siquiera Pierce había visto nunca. Luego respondió que ya había tenido frío durante mucho tiempo. Frío por dentro, y una noche más de frío por fuera no importaría. Desde el interior del coche, el teléfono de Pierce sonó una y otra vez. El leal guardaespaldas bajó la ventanilla y gritó que la reunión estaba a punto de comenzar, y que los otros líderes de familia estaban esperando. Conrad no se dio la vuelta. Simplemente le ordenó que cancelara la reunión, y luego le dijo a Pierce que trajera la manta del coche. Pierce dudó por un segundo, pero sabía que era mejor no hacer preguntas. Unos minutos más tarde, Conrad se sentó directamente sobre la nieve helada, justo al lado del contenedor de basura volcado. A menos de un paso de Willa, se echó la manta sobre los hombros, no para él, sino suavemente sobre los de ella. Willa lo miró, con los ojos muy abiertos de sorpresa, pero no se negó. Pasaron casi 2 horas. La nieve seguía cayendo. Conrad y Willa se sentaron uno al lado del otro en silencio. De vez en cuando, ella le contaba sobre las personas que vivían en ese barrio,
sobre la vieja Maggie que a veces compartía media manta con ella, sobre el perro callejero al que había llamado Bola de Nieve porque su pelaje era tan blanco como la nieve. Conrad escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. De repente, Willa extendió la mano y le tocó la suya. Su mano estaba fría como el hielo, tan pequeña que casi desaparecía dentro de la palma de él. Pero ese toque hizo que Conrad se estremeciera. Willa dijo que ya no era un extraño, porque un extraño no se sentaría en la nieve con ella tanto tiempo. Un extraño se habría ido hace mucho. Se levantó con cuidado, aferrando su paraguas roto y su cuaderno empapado contra el pecho. Antes de caminar hacia el coche que esperaba cerca con el motor en marcha, se volvió para mirar a Conrad y dijo que iría con él. Pero tenía que llevar el paraguas de su madre, y él tenía que prometer que la dejaría volver a visitar a Maggie, porque Maggie era muy vieja y no tenía a nadie que la cuidara, y no quería que Maggie pensara que la había abandonado. Conrad se puso de pie, sacudiéndose la nieve de los pantalones sin siquiera pensarlo, y luego asintió. Dijo que lo prometía. El ascensor privado los llevó directamente al nivel del ático. Cuando las puertas se abrieron, Willa entró en un apartamento que se extendía por más de 1000 metros cuadrados. Allí, una suave luz dorada se derramaba sobre suelos de mármol pulido, donde cuadros de valor incalculable colgaban de las paredes y muebles de lujo llenaban cada rincón. Pero no pareció abrumada como Conrad esperaba. Simplemente se quedó allí, sus ojos marrones recorriendo la vasta sala de estar. Luego preguntó cuánta gente vivía allí, porque una casa tan grande era muy silenciosa, incluso más que su callejón por la noche. Conrad abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. No sabía qué decir porque la verdad era que esa casa realmente estaba más vacía que cualquier callejón. Miranda apareció desde el pasillo, moviéndose con graciosa facilidad en un camisón de seda. Se detuvo cuando vio a su esposo de pie junto a una niña sucia, cuya ropa estaba empapada y cuyo cabello enredado todavía tenía restos de nieve. No hizo muchas preguntas, solo miró a Willa con una mirada inquisitiva, tratando de entender qué estaba pasando. Willa la miró de vuelta, esos grandes ojos estudiándola de pies a cabeza, y de repente habló y le dijo que era muy hermosa. Preguntó si era la esposa de ese hombre, y añadió que parecía mucho más amable que él. Miranda parpadeó, y luego una risa se escapó de sus labios, suave e inesperada. Era la primera vez en muchos meses que se reía así. Un ruido en el pasillo hizo que todos se giraran. Brooks salió de su habitación, con los ojos todavía inyectados en sangre por el alcohol, sus pasos inseguros. Se detuvo cuando vio a Willa, su mirada recorriéndola de pies a cabeza con abierto desprecio. Luego se dirigió a Conrad, su voz goteando sarcasmo mientras preguntaba qué se suponía que era esto. Si su padre estaba montando algún espectáculo de caridad para los periódicos o planeaba usar a esta niña para pulir la imagen de la corporación. Conrad no se molestó en responder. Simplemente se volvió hacia Miranda y le dijo que preparara una habitación para la niña, que buscara ropa limpia y comida caliente. Brooks soltó una risa despectiva, sacudiendo la cabeza mientras decía que realmente no podía creerlo. Su padre había traído a casa a una niña de la calle recogida de quién sabe dónde, mientras que los hijos que había criado como suyos durante 15 años eran abandonados a su suerte como si ni siquiera existieran. Willa inclinó la cabeza y miró a Brooks, sus ojos marrones estudiándolo como si estuviera leyendo un libro. Luego preguntó si él era el hijo del señor Conrad y dijo que parecía muy enojado. Su madre le había dicho una vez que las personas que a menudo están enojadas suelen ser personas que están muy tristes. Simplemente no sabían cómo expresar su tristeza, así que se convertía en ira. Brooks se puso pálido. Sus ojos parpadearon rápidamente como si alguien acabara de abofetearlo. No dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Y el sonido de la puerta de su habitación, al cerrarse de golpe, resonó en el apartamento. Paige apareció en lo alto de la escalera, apoyada en la barandilla, sus ojos todavía vacíos como lo habían estado esa tarde. Miró a Willa, luego soltó una risa fría y preguntó con voz amarga si su padre finalmente había encontrado un reemplazo. Si los hijos que había criado durante tanto tiempo no eran lo suficientemente buenos,
así que tuvo que ir a recoger a una niña de la calle. Conrad se volvió hacia ella, sus ojos grises fríos como el acero, y su voz resonó con autoridad mientras le ordenaba a Paige que se callara. Paige solo se encogió de hombros y se dio la vuelta, pero no sin antes lanzar una última frase por encima del hombro antes de desaparecer por el pasillo, que todos esperaran y vieran. Su padre arruinaría a esta niña de la misma manera que los había arruinado a ellos, porque eso era lo que mejor hacía. Willa estaba en medio de la lujosa sala de estar, sus pequeños hombros engullidos por ese abrigo roto. Sin embargo, no lloró y no tembló de miedo. Se volvió hacia Conrad y preguntó con voz tranquila si esos hermano y hermana mayores la odiaban. Conrad quiso decir algo para consolarla, pero Willa continuó, diciéndole que estaba bien. Estaba acostumbrada. En la calle todos la odiaban al principio porque pensaban que les robaría su lugar para dormir o les quitaría la comida. Pero poco a poco llegaron a entender que ella no le quitaba nada a nadie. Miranda colocó suavemente una mano en el hombro de Willa y la condujo hacia el baño. Antes de alejarse, Willa se volvió para mirar a Conrad y le agradeció por haberla traído aquí, pero le recordó que no estuviera triste, porque demasiada tristeza no era buena para la gente. Su madre también había estado muy triste, y luego su madre se durmió y nunca más despertó. Conrad se quedó allí, viendo la pequeña figura de la niña desaparecer por el pasillo. Luego levantó la vista hacia la escalera donde Brooks y Paige acababan de desvanecerse, llevándose toda su amargura y hostilidad con ellos. Y en el silencio de ese momento, se preguntó quiénes eran realmente su familia. Los que había llamado suyos, o la pequeña extraña que había traído a casa desde un callejón oscuro. Después de lavarse y cambiarse a un conjunto de ropa nueva, Willa fue llevada al comedor. Tomó asiento en la mesa para 12 personas. Su pequeña figura parecía un solo punto en medio de toda esa elegancia y luz de cristal. Ante ella había platos que nunca había visto en su vida. Salmón al horno glaseado con salsa de limón, puré de patatas batido tan suave como la mantequilla, verduras frescas al vapor y pan caliente y crujiente que olía rico y apetitoso. Los sirvientes estaban a cada lado, listos para atender su más mínima necesidad, pero la silla de Brooks y la de Paige permanecían vacías. Ambos se habían negado a bajar a cenar, enviando un mensaje a través del personal de que no tenían hambre. Conrad se sentó a la cabecera de la mesa. Miranda se sentó frente a Willa y la comida transcurrió en un extraño silencio. Miranda animó suavemente a Willa a comer más, diciéndole que se sintiera cómoda, que comiera lo que quisiera porque había mucha comida allí. Pero Willa comió solo la mitad de su salmón y unos pocos bocados de patatas antes de dejarlos cubiertos. Conrad la había estado observando desde el comienzo de la comida. Notó la forma en que comía lentamente, en pequeños bocados, como si intentara guardar cada pedacito de comida. No dijo nada, solo observó en silencio. Willa pidió permiso para levantarse de la mesa temprano, diciendo que ya estaba llena, y les agradeció por darle la mejor comida que había tenido en toda su vida. Miranda asintió y le dijo a uno de los sirvientes que la llevara arriba para que pudiera descansar. Aproximadamente una hora después, Miranda pasó por la habitación de Willa y vio que la puerta se había quedado ligeramente abierta. Estaba a punto de seguir caminando, pero algo que vio a través de la estrecha abertura la hizo detenerse. Willa estaba sentada en la cama, envolviendo cuidadosamente el resto de su comida en papel de seda. Cada trozo de salmón, cada cucharada de puré de patatas, y luego lo guardaba todo en la vieja mochila rota que había traído del callejón. Miranda abrió la puerta y entró, su voz suave mientras preguntaba qué estaba haciendo. Willa levantó la vista, sin miedo, sin vergüenza, y respondió con calma que estaba guardando la comida para Maggie. Maggie era la anciana que vivía en la esquina del callejón cerca de su lugar. Maggie había perdido todos sus dientes, así que solo podía comer comida blanda, y este salmón era blando y olía muy bien. Estaba segura de que a Maggie le gustaría. Miranda se sentó a su lado y le preguntó si no tenía hambre. Le dijo que podía comer toda su porción y que mañana le prepararía comida aparte para que se la llevara a Maggie. Willa negó con la cabeza, sus ojos marrones mirando directamente a los de Miranda,
y dijo que sí tenía hambre. Sí, pero Maggie tenía más hambre que ella. Maggie ya era vieja y no podía buscar comida como Willa. Solo podía sentarse en un lugar y esperar a que alguien le diera algo. Si Willa se comía todo y Maggie no tenía nada, no podría dormir. Seguiría pensando en Maggie, con hambre y frío en el callejón. Conrad estaba de pie en el umbral de la puerta, aunque ninguno de los dos sabía cuánto tiempo llevaba allí, escuchando toda la conversación. Entró y se sentó junto a Willa en el borde de la cama. Le preguntó si quería llevar más comida para Maggie y para los demás que vivían en ese callejón también. Los ojos de Willa se iluminaron por un momento, pero luego esa luz se desvaneció. Bajó la cabeza y dijo que no tenía dinero para comprar comida. Solo podía guardar parte de su propia comida. Conrad le puso una mano en el pequeño hombro y le dijo que no necesitaba dinero. Él era dueño de restaurantes. Todos los días haría que la gente preparara comida para que ella se la llevara, tanta como quisiera. Willa levantó la cara y miró a Conrad, con los ojos marrones muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Y Conrad, en ese momento, estaba viendo en su mente las imágenes de esa misma mañana. Brooks exigiendo dinero para pagar deudas de juego con la expresión de un hijo que creía que su padre se lo debía. Paige arrebatando el fajo de billetes de su mano con esos ojos fríos y vacíos. Los dos hijos que había criado entre algodones y seda, a los que les había dado todo desde el día en que nacieron, solo sabían exigir y resentir. Y sin embargo, esta niña, criada en las calles con el hambre y el frío como únicos compañeros, sin nada en el mundo excepto el paraguas roto de su madre, estaba dispuesta a pasar hambre para que otra persona pudiera comer. Conrad sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a romperse, algo que ni siquiera podía nombrar. Esa noche, Conrad estaba en el balcón del ático, mirando la ciudad de Chicago, ahogada en un mar de luces brillantes. El viento cortaba el aire, frío y afilado, pero no sentía nada. Miranda salió y se paró a su lado. Durante un largo rato, no dijo nada, y finalmente habló, diciendo que nunca había conocido a nadie como esa niña, que era diferente a todos los niños que había conocido. Conrad no se dio la vuelta. Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad a lo lejos, y su voz bajó mientras respondía que sentía lo mismo, y que seguía preguntándose qué había hecho mal con sus propios hijos, por qué se habían convertido en quienes eran, mientras que esa niña que no tenía nada en absoluto podía ser tan buena. Había pasado una semana desde esa noche fatídica en la tormenta de nieve. Willa se estaba acostumbrando lentamente a la vida en el ático, aprendiendo a usar los grifos de agua caliente y fría, familiarizándose con la suavidad de la cama y la comodidad de tener comidas completas todos los días. Pero todavía guardaba el paraguas roto de su madre justo al lado de la cama, colocado con cuidado en una silla pequeña como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Brooks y Paige ya no se burlaban de ella abiertamente, pero todavía ni siquiera la miraban. Cada vez que aparecía Willa, se alejaban en silencio como si no existiera. Esa mañana Conrad se despertó con una noticia que lo golpeó como un rayo. Pierce estaba en la puerta del dormitorio, con el rostro tenso de preocupación, e informó que la niña se había ido. Conrad corrió a la habitación de Willa. La puerta estaba abierta de par en par. La cama estaba hecha pulcramente, como si nadie hubiera dormido allí. La vieja mochila había desaparecido. El cuaderno que usaba para escribir cartas a su madre había desaparecido, y el paraguas roto se había ido con ellos. Las imágenes de seguridad mostraban a Willa saliendo del edificio a las 5 de la mañana, mientras el cielo aún estaba oscuro y la nieve seguía cayendo. Conrad se quedó en medio de la habitación y por primera vez en muchos años, el iceberg perdió la compostura. Se dio la vuelta y salió de nuevo, su voz resonando por el ático como un trueno mientras ordenaba a todo el equipo de seguridad que saliera de inmediato y la buscara, que pusieran toda la ciudad patas arriba si era necesario. Pierce preguntó si debían llamar a la policía para que los ayudara en la búsqueda. Conrad respondió bruscamente que no necesitaban a la policía. La encontrarían ellos mismos, solo encuentren a la niña. Su voz temblaba, cargada de una emoción que ni siquiera él reconocía del todo,
creciendo dentro de su pecho. Brooks apareció desde el pasillo, con el pelo revuelto, todavía pesado por el sueño. Contempló el caos ante él, luego soltó una risa despectiva y dijo, «Ahí tienen, no se puede confiar en los niños de la calle. La niña probablemente robó algo y se escapó, y su padre fue lo suficientemente ingenuo como para confiar en ella». Conrad se giró tan bruscamente que Brooks retrocedió instintivamente bajo la fría fuerza de esos ojos grises. Conrad caminó hacia él, su voz bajando a un gruñido bajo mientras decía, palabra por palabra, que si abría la boca y decía una cosa más sobre ella, aprendería exactamente de lo que su padre era capaz. Brooks tragó saliva y no se atrevió a decir una palabra más. Se retiró silenciosamente a su habitación. Pasaron 2 horas de tensión insoportable. Los equipos de búsqueda seguían informando, diciendo que aún no habían encontrado a Willa en un radio de 10 millas del edificio. Miranda estaba junto a Conrad, con el rostro tenso de preocupación, y preguntó si la niña podría haber sido secuestrada, si alguien se había enterado de que su esposo cuidaba de la niña y quería usarla para pedir un rescate. Paige pasó y lanzó un comentario frío de que nadie se molestaría en secuestrar a una niña de la calle sin valor. Sería una pérdida de esfuerzo. Conrad no respondió, pero su mano se apretó en el brazo de la silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces sonó el teléfono de Pierce. Respondió, y la tensión en su rostro se alivió de inmediato. Se volvió hacia Conrad y dijo que la habían encontrado. Conrad no esperó a oír una palabra más. Corrió al ascensor, bajó al garaje y el Maybach salió disparado en un instante. La ubicación que Pierce le dio fue el callejón detrás del restaurante italiano de la familia, el mismo lugar donde había conocido a Willa una semana antes. El coche se detuvo. Conrad salió y corrió hacia el callejón. Lo que vio allí lo hizo detenerse en seco. Willa estaba sentada junto a una anciana frágil de pelo blanco, acurrucada en un rincón del callejón. Sobre los hombros de la mujer había una manta de lana que Conrad reconoció al instante. La manta del dormitorio del ático. Al lado de Willa estaba la caja de comida que había traído al amanecer, trozos de pan y restos de salmón de la noche anterior. Willa levantó la cabeza cuando vio a Conrad, sus ojos marrones se abrieron de sorpresa y preguntó qué estaba haciendo allí. Solo había venido a visitar a Maggie. Maggie la había estado esperando toda la semana. Conrad se quedó allí, sin saber si debía estar enojado o simplemente desplomarse de alivio. Preguntó por qué no le había dicho a nadie antes de irse. Willa bajó la cabeza, su voz se hizo pequeña, y dijo que tenía miedo de que no la dejaran ir. Le había prometido a Maggie que volvería, y no podía dejar que Maggie se sentara allí esperando sin verla. Maggie pensaría que la había abandonado. Conrad miró a Willa, miró a la vieja Maggie, temblando bajo la manta, miró la caja de comida ahora fría. Respiró hondo, luego se volvió hacia Pierce, que estaba justo detrás de él, y le ordenó que llevara a esta anciana a su hospital para un examen médico completo. Y después de eso que le preparara un pequeño apartamento, completamente amueblado, con alguien asignado para cuidarla. Willa levantó la cara, sus ojos marrones brillando con una luz repentina, y preguntó si realmente lo decía en serio, si de verdad iba a ayudar a Maggie. Conrad asintió y la miró directamente a los ojos. Le dijo que había prometido que la ayudaría y que cumplía sus promesas. Pero de ahora en adelante, ella tenía que decirle antes de ir a cualquier parte para que él nunca tuviera que preocuparse como lo había hecho hoy. Había pasado un mes desde el día en que Conrad mudó a Maggie a su nuevo apartamento. En ese tiempo, él había estado cambiando silenciosamente de maneras que ni él mismo reconocía del todo. Estableció una fundación benéfica secreta llamada la Fundación Maggie, dedicada a proporcionar comida, mantas calientes y refugio para los sin techo en Back of the Yards. Pasaba más tiempo con Willa, escuchando sus historias, enseñándole a leer los libros de la biblioteca del ático, e incluso llevándola él mismo a visitar a Maggie cada semana. Brooks y Paige observaban todo desde la distancia, con los ojos llenos de celos e inquietud. Se susurraban que su padre había cambiado por completo desde que apareció esa chica de la calle.
como si ella le hubiera lanzado algún hechizo. Pero ninguno de ellos tenía idea de que la verdadera tormenta ya se le estaba acercando. Hasta la noche en que todo se desmoronó. Pierce entró en la oficina de Conrad con una expresión tensa y noticias urgentes. Informó que la familia Moreno, el enemigo más peligroso de los Ashford, había interceptado una de sus rutas de envío secretas más importantes. Esta era información altamente clasificada, conocida solo por unas pocas personas dentro de la familia. Conrad ordenó una investigación inmediata. Cada pista fue revisada, cada hilo fue desenredado. En 48 horas, el equipo de seguridad encontró la fuente de la filtración y el nombre golpeó a Conrad como un cuchillo clavado directamente en su pecho. La fuente era Brooks, su hijo mayor. La evidencia fue puesta sobre el escritorio. Mensajes innegables entre Brooks y un hombre conectado a la familia Moreno, detallando hasta las rutas exactas y los tiempos de entrega. Transferencias a la cuenta secreta de Brooks durante los 3 meses anteriores por un total de casi $500,000, justo lo suficiente para cubrir la deuda de juego que había acumulado en casinos clandestinos. Conrad llamó a Brooks a la oficina y cerró la puerta detrás de él. Brooks entró, su rostro todavía tratando de mantener una apariencia de calma. Pero en el momento en que vio la pila de documentos en el escritorio, el color se le fue de la cara en un instante. Conrad no gritó, no levantó la voz. Solo preguntó en un tono frío como el hielo si su hijo quería explicarse. Brooks tragó saliva, sus ojos bajaron al suelo y luego soltó una defensa. Dijo que lo habían amenazado de muerte si no pagaba su deuda, que no tenía otra opción, que tenía miedo, que no sabía qué más hacer. Conrad preguntó por qué no había acudido a él, por qué no le había pedido ayuda a su padre en lugar de traicionar a toda la familia. Brooks levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y soltó una risa amarga mientras respondía. ¿Pedirle ayuda a él? Su padre siempre estaba ocupado, ocupado con el imperio, ocupado con reuniones secretas, y ahora ocupado con esa chica de la calle. ¿Alguna vez había pasado tiempo preguntando qué necesitaba su hijo? Conrad se puso de pie y le dio la espalda. Su voz salió pesada cuando dijo que Brooks había traicionado a la familia y que sabía cuál era el castigo por ese crimen. Brooks entró en pánico y se abalanzó sobre su padre. Su voz temblaba mientras suplicaba que Conrad no podía hacerle esto a su propio hijo, que sin importar qué, él seguía siendo el hijo que Conrad había criado durante más de una década. Conrad no se dio la vuelta. Solo dijo que a partir de ese día, Brooks estaba bajo arresto domiciliario y no saldría del ático hasta que Conrad decidiera cómo iba a manejar esto. Esa misma noche, mientras Conrad todavía estaba sentado en su oficina con sus pensamientos en ruinas, un grito agudo resonó desde el piso de arriba. Salió corriendo, subió las escaleras y encontró a una sirvienta de pie fuera del baño de Paige, con el rostro blanco de shock. Abrió la puerta de un empujón y se detuvo en seco. Paige yacía inmóvil en el suelo, con frascos de pastillas vacíos esparcidos a su alrededor, sus labios teñidos de azul, su respiración tan débil que era casi imperceptible. Conrad cayó de rodillas, tomó a su hija en brazos y gritó, pidiendo una ambulancia. En el hospital, Conrad estaba fuera de la sala de emergencias, mirando a través del cristal a los médicos que corrían contra el tiempo para salvar a su hija. Paige yacía quieta en la cama, con tubos por todas partes, el monitor sonando su ritmo constante como si estuviera contando los últimos segundos de su vida. El médico salió y le dijo que tuvo suerte de que la encontraran a tiempo. Si hubieran tardado 10 minutos más, no habría sobrevivido. Conrad asintió, incapaz de hablar. Miranda se acercó a su lado y tomó la mano temblorosa de su esposo entre las suyas. Conrad miró a través del cristal a su hija inmóvil, y su voz bajó a un susurro como si hablara solo para sí mismo. Dijo que había construido todo este imperio para proteger a su familia, para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo. Pero mira lo que les había hecho. Un hijo se había convertido en un traidor. Otra casi había muerto, y todo era culpa suya. Una pequeña figura apareció al final del pasillo.
Willa caminó hacia ellos, sosteniendo una pequeña carta doblada en su mano. Una escritura infantil garabateada en una hoja arrancada de su viejo cuaderno. Le tendió la carta a Conrad y dijo que la había escrito para Paige. No sabía si Paige querría leerla, pero cuando su propia madre había estado enferma y no podía levantarse de la cama, ella había deseado que alguien le hablara, que le dijera que no estaba sola. Conrad tomó la carta y miró a la niña de 6 años que intentaba consolar a una familia a la que no pertenecía, intentando curar heridas que no había causado. Y en ese momento, de pie en el frío pasillo del hospital, Conrad tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había pasado una semana desde esa noche de horror. Paige estaba fuera de peligro inmediato y se recuperaba en el hospital. Su piel todavía estaba pálida, pero ya podía sentarse y hablar. Brooks todavía estaba confinado en su habitación, en el ático con 2 guardaespaldas apostados afuera las 24 horas del día, sin permiso para tener contacto con nadie más allá de esas paredes. Conrad pasó toda la semana pensando, sopesando cada posibilidad, y al final tomó su decisión. Convocó una reunión familiar y ordenó que todos estuvieran presentes. Paige asistiría por videollamada desde el hospital. La sala de estar del ático esa tarde se sentía pesada, como el aire antes de que estalle una tormenta. Brooks estaba sentado, encogido en la esquina del sofá, con el rostro sin color, ojeras oscuras bajo los ojos por demasiadas noches sin dormir. En la gran pantalla montada en la pared, Paige apareció con un rostro demacrado, labios secos y agrietados, y los ojos fijos en la cámara con un vacío hueco. Miranda se sentó en la silla junto a Conrad, su mano agarrando firmemente el reposabrazos, preparándose para lo que estaba por venir. A Willa la mantuvieron en su habitación con una de las sirvientas y no se le permitió asistir a esta reunión. Conrad se puso de pie y se situó en el centro de la habitación. No necesitaba micrófono ni levantar la voz. Su tono era bajo y firme, pero cada palabra caía como el golpe de un martillo. Comenzó hablando de su padre, de cómo había heredado el imperio Ashford cuando no era más que cenizas después de una salvaje guerra por el poder. Habló de noches sin dormir, de decisiones empapadas de sangre, de los sacrificios que había llevado sobre sus hombros para reconstruirlo todo desde la nada. Luego habló de Elena, su primera esposa, la madre de Brooks y Paige, la mujer que había muerto en un atentado 15 años antes, la mujer que había dado su vida para proteger a sus hijos. Dijo que una vez había creído que si les daba a sus hijos todo, dinero, poder, estatus, protección absoluta, de alguna manera compensaría lo que habían perdido. Se había equivocado, completamente equivocado. Se volvió para mirar a Brooks, y su voz se volvió más fría mientras decía que Brooks había traicionado a la familia, vendido información al enemigo para pagar sus deudas de juego. Y bajo cualquier otra circunstancia, habría enfrentado la consecuencia más dura posible, y él sabía exactamente cuál era esa consecuencia. Brooks se puso aún más pálido, sus labios temblaban. Conrad continuó, diciendo pero Brooks era alguien a quien había criado como un hijo, así que le daría una oportunidad. A partir de este día, Brooks quedaba despojado de todos los privilegios de la familia. Recibiría un pequeño apartamento en los suburbios y una asignación mínima, apenas suficiente para sobrevivir. Si quería más que eso, tendría que ganárselo con sus propias manos. Luego Conrad se giró hacia la pantalla y miró a Paige. Su voz no cambió mientras le decía que ella sería tratada de la misma manera. Cuando saliera del hospital, iría a un centro de rehabilitación, no a uno de los lugares lujosos a los que la habían enviado antes. No habría dinero de él para protegerla, ni privilegios, ni trato especial. Se quedaría allí como cualquier otra paciente, y tendría que enfrentarse a sí misma por fin. En la pantalla, Paige comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su pálido rostro, pero no dijo nada. Solo miró a su padre con ojos llenos de desesperación. Conrad respiró lentamente y guardó silencio por un segundo, como si se preparara para lo que iba a decir a continuación. Luego habló de nuevo y dijo que, en cuanto al heredero del imperio Ashford, Brooks y Paige levantaron la cabeza al mismo tiempo.
Fue como si ambos hubieran dejado de respirar mientras esperaban. Conrad habló lentamente, palabra por palabra, y dijo que cuando llegara el momento adecuado, todo este imperio, todo lo que había construido, pertenecería a Willa. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Brooks se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia, y gritó que su padre debía estar loco. Willa era una niña de la calle. No era más que una extraña sin derecho al nombre de Ashford. ¿Realmente iba a entregar todo el imperio a una extraña mientras el hombre que había llevado el nombre de Ashford durante 15 años todavía estaba aquí mismo en la pantalla? Paige también gritó, su voz quebrándose entre lágrimas, mientras exigía saber cuánto los odiaba, como para despojarlos de todo y entregárselo a una extraña. Conrad se volvió para enfrentarlos, sus ojos grises fijos en sus dos hijos, y su voz salió fría como el acero mientras decía que no los odiaba. Estaba decepcionado. Les había dado todo desde el momento en que nacieron. Dinero, poder, protección, y ellos habían usado todo eso para destruirse y traicionar a su familia. Willa, mientras tanto, no tenía nada. Ni hogar, ni padres, ni un solo dólar a su nombre. Sin embargo, ella sabía cómo dar, cómo compartir, cómo amar a las personas que la rodeaban. Ella valía 1000 veces más que cualquiera de ellos dos. Brooks se abalanzó sobre Conrad, pero los dos guardaespaldas lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarlo. Luchó salvajemente, gritando que su padre se arrepentiría de esto, que él se aseguraría de ello. Conrad miró a su hijo. Sus ojos no vacilaron ni una vez, y su voz bajó mientras preguntaba si Brooks lo estaba amenazando. Había construido este imperio sobre el miedo de hombres que lo habían amenazado antes. Brooks no debía pensar que ser familia lo protegería de las consecuencias. Los guardaespaldas sacaron a Brooks de la habitación, sus gritos resonando por el pasillo hasta que finalmente se desvanecieron. En la pantalla, Paige cortó la conexión y su pálido rostro desapareció en la oscuridad. Conrad se quedó solo en medio de la vasta sala de estar, en silencio. Miranda se acercó a él y le puso una mano en el hombro, preguntando suavemente si estaba seguro de esta decisión. Conrad no se dio la vuelta. Sus ojos estaban fijos en la ventana donde la ciudad de Chicago se hundía en los colores del atardecer, y su voz bajó mientras respondía que esto era lo único correcto que había hecho por ellos, aunque no pudieran entenderlo ahora. Justo después de la reunión familiar, todo se movió rápida y despiadadamente. Brooks fue llevado a un pequeño apartamento en las afueras de Chicago, un lugar de una habitación, estrecho, con solo lo esencial, una cama individual, una mini nevera y una vieja estufa eléctrica. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas. Su coche deportivo rojo fue embargado y todo contacto con sus amigos fiesteros desapareció en el momento en que se enteraron de que no le quedaba ni un dólar. Paige fue transferida directamente del hospital a un centro de rehabilitación público en los suburbios, donde tuvo que compartir habitación con otras 5 mujeres, dormir en una cama de hierro fría y cubrirse con una manta delgada como el papel por la noche. No había lujosas habitaciones privadas, ni médico personal atendiéndola las 24 horas del día, ni privilegios de ningún tipo que alguna vez había dado por sentados. Una semana después de la impactante decisión, la noticia se filtró al mundo como fuego encontrando gasolina. Todos los periódicos, todos los canales de noticias cubrieron el escándalo de la familia Ashford. Titulares sensacionalistas se extendieron por todas partes. El magnate de Chicago deshereda a sus propios hijos para entregar el imperio a una niña sin hogar encontrada en la calle. Los medios de comunicación investigaron cada fragmento de información sobre Willa, sus orígenes y su relación con Conrad. Algunos susurraban que era su hija ilegítima. Otros afirmaban que era un truco de relaciones públicas para pulir la imagen de la corporación. Otros creían que Conrad había perdido la cabeza. Toda la ciudad de Chicago bullía de especulaciones, y el imperio Ashford se convirtió en el centro de todas las miradas. La presión llegó desde todos los lados. El FBI aprovechó el momento para intensificar su vigilancia sobre Ashford Holdings, asignando más agentes, revisando cada transacción sospechosa.
Conrad ordenó a Pierce y su equipo que aceleraran el proceso de trasladar las operaciones comerciales de la familia a un terreno totalmente legítimo, eliminando cualquier área gris que aún quedara, aunque significara sacrificar una gran parte de sus ganancias. Pero la mayor amenaza no provenía de las fuerzas del orden. La familia Moreno, el enemigo más antiguo de los Ashford, vio esto como una oportunidad única en la vida para atacar mientras su rival se debilitaba desde dentro. En el pequeño apartamento de las afueras, Brooks estaba sentado solo en la oscuridad, una botella de licor barato sobre la mesa, ya más de la mitad vacía. Sonó su teléfono. Al otro lado había una voz desconocida, presentándose como un hombre de la familia Moreno. Dijo que conocían la situación de Brooks, sabían que su propio padre lo había echado como a un mendigo y querían ayudarlo a reclamar lo que le pertenecía. A cambio, todo lo que tenía que hacer era proporcionar un poco más de información interna sobre la familia Ashford, lo que aún le quedara en la cabeza. Le prometieron dinero, poder, incluso un alto cargo en su organización una vez que los Ashford colapsaran. Brooks sostuvo el teléfono en la mano y miró alrededor del estrecho apartamento. Las cuatro paredes desnudas, la fría cama individual, la nevera vacía. Pensó en la vida miserable que le esperaba, en los días venideros en los que tendría que alimentarse por sí mismo, en la humillación de pasar de ser un rico heredero a un hombre sin nada. Luego recordó el rostro de su padre en esa reunión familiar. No enojado, no odioso, sino aplastado por una decepción tan profunda que parecía no tener fondo. La decepción de un hombre viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba en manos de su propio hijo. Brooks respiró hondo y luego dijo al teléfono, «No». La voz al otro lado se quedó en silencio por un segundo y luego preguntó de nuevo con incredulidad. Quería saber si había perdido la cabeza, si tenía idea del tipo de oportunidad que le estaban ofreciendo. Brooks respondió que tal vez se había vuelto loco, pero por muy despiadado que fuera su padre aún no lo había matado. Solo lo había echado. Hombres como ellos no tenían esa misericordia. Le exprimirían hasta la última gota y lo desecharían en el momento en que ya no fuera útil. Luego colgó y arrojó el teléfono contra la pared, viéndolo hacerse pedazos. Fue la primera vez en su vida que Brooks eligió no traicionar. Mientras tanto, Conrad triplicó la seguridad de Willa. Los guardaespaldas permanecían cerca de ella las 24 horas del día, y cada ruta hacia su nueva escuela se mantenía bajo el más estricto secreto. Willa notó el cambio y un día le preguntó a Conrad si tenía miedo de que alguien se la llevara, por qué había tantos guardias siguiéndola a todas partes. Conrad miró a la niña y respondió que no tenía miedo. Simplemente quería asegurarse de que nadie pudiera hacerle daño. Esa era su responsabilidad. Pasó un año. El FBI no logró encontrar pruebas lo suficientemente sólidas como para procesar a nadie de la familia Ashford, y la investigación se fue enfriando gradualmente. La familia Moreno todavía acechaba en las sombras, esperando una oportunidad, pero no se atrevían a moverse imprudentemente. Willa tenía ahora 7 años. Estaba aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, haciéndose más fuerte cada día bajo la guía de su tutor privado. La Fundación Maggie estaba más activa que nunca y ya había ayudado a cientos de personas sin hogar en Back of the Yards a encontrar un refugio cálido y comidas completas. Una tarde, Pierce entró en la oficina de Conrad con un informe confidencial. Lo puso sobre el escritorio y dijo que su fuente había confirmado que Brooks se había negado a cooperar con la familia Moreno. Había cortado la llamada la primera vez que lo contactaron y nunca más había hablado con ellos. Conrad leyó el informe y no dijo nada, pero algo cambió en sus ojos cuando pensó en su hijo. Un pequeño destello, quizás esperanza, quizás algo más que aún no estaba listo para nombrar. Miranda entró y se sentó junto a su esposo. Luego preguntó en voz baja si creía que podrían cambiar. Brooks y Paige, si algún día podrían convertirse en mejores personas. Conrad miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban contra la noche, y respondió que tal vez podrían. Si se veían obligados a valerse por sí mismos, sin nadie que los atrapara,
sin nadie que los protegiera. Entonces, tal vez, finalmente aprenderían a ser humanos. Pasaron 5 años como un sueño largo e inquietante. Willa tenía ahora 11 años, una niña brillante y serena con rizos castaños pulcramente peinados y cálidos ojos marrones que brillaban con inteligencia. Era la mejor estudiante de su clase. Sin embargo, nunca se jactaba. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los compañeros que tenían más dificultades que ella. Cada semana, todavía visitaba fielmente el refugio dirigido por la Fundación Maggie, llevando libros y juguetes para niños sin hogar, como la niña que ella misma había sido. El paraguas roto de su madre ahora descansaba dentro de una vitrina especial en su habitación, como el tesoro más sagrado que poseía. Conrad tenía ahora 39 años, pero estaba en una silla de ruedas, la consecuencia de un intento de asesinato fallido 2 años antes, cuando la familia Moreno contrató a un asesino para acabar con él. La bala no lo había matado, pero le había quitado las piernas para siempre. Esa tarde, el guardaespaldas en el vestíbulo del ático anunció que había una visita. Un hombre estaba allí con ropa de construcción descolorida, sus botas de trabajo polvorientas, su rostro bronceado y surcado por las marcas del trabajo duro. El guardia casi no lo reconoció como Brooks, el hijo mayor de la familia Ashford, el hombre que una vez había vivido envuelto en lujo y gastado dinero como agua. Brooks se paró frente a la puerta de la oficina de su padre, dudó un largo momento y finalmente levantó la mano y llamó. Conrad estaba sentado en su silla de ruedas detrás del escritorio, observando a su hijo entrar sin decir una palabra. Brooks se paró en medio de la habitación, con sus manos ásperas entrelazadas, y luego hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Se arrodilló ante su padre. Dijo que no había venido a pedir dinero, no había venido a suplicar por su posición o su poder de vuelta. Solo había venido a decir 2 palabras que le debía a su padre desde hacía 5 largos años. Lo siento. Conrad permaneció en silencio, sus ojos grises fijos en su hijo sin parpadear. Brooks continuó. Su voz temblaba mientras decía que había odiado a su padre. Lo odiaba por haberlo echado al mundo. Lo odiaba por elegir a una niña extraña en lugar de la familia que había criado durante años. Pensó que su padre quería castigarlo, quería destruirlo. Pero en los últimos 5 años había llegado a comprender que su padre no había estado tratando de destruirlo. Había estado tratando de salvarlo. Brooks ahora trabajaba en la construcción. Se despertaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta altas horas de la noche. Sus manos se habían endurecido con callos de martillos y ladrillos. Por primera vez en su vida, entendió el valor del dinero ganado con sudor y dolor. No era rico, no tenía poder, nadie inclinaba la cabeza ante él, pero había ganado una cosa que nunca antes había poseído: el respeto por sí mismo. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Una mujer entró vistiendo un uniforme médico, con el pelo corto y bien peinado. Su rostro ya no estaba pálido y hueco como 5 años antes. Paige vio a su padre en la silla de ruedas y sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque las contuvo y se negó a dejarlas caer. Se acercó y se sentó junto a la silla de su padre, tomando suavemente su mano entre las suyas. Paige habló con una voz suave pero clara. Dijo: «Padre, solía odiarte, solía creer que eras la razón por la que mamá murió. Te culpé por cada cosa terrible en mi vida. Pero cuando no me quedaba nada, ni dinero, ni poder, ni nadie a quien culpar, finalmente vi que mi verdadero enemigo había sido yo misma. Ahora trabajo en el centro de rehabilitación donde una vez fui paciente. Ayudo a personas que son como yo solía ser. Personas ahogadas en la oscuridad e incapaces de encontrar una salida. Mamá debe haber estado avergonzada de lo que me convertí en ese entonces. Pero ahora creo que quizás estaría un poco menos decepcionada». La puerta se abrió una vez más. Willa entró, sus ojos marrones se posaron en Brooks y Paige, las 2 personas que sabía que una vez la habían odiado, que una vez creyeron que les había robado su herencia. Pero Willa no mostró triunfo, ni orgullo, ni siquiera la más mínima señal de que disfrutara de su posición ahora. Simplemente sonrió y dijo: «Hola Brooks, hola Paige. El padre Conrad habla de ustedes todos los días.
No lo dice en voz alta, pero sé que los extraña mucho. Brooks se puso de pie y se acercó a Willa. Se agachó hasta que estuvo a la altura de sus ojos y miró esos claros ojos marrones mientras decía, «Gracias, gracias por estar al lado de nuestro padre cuando no estábamos allí. Gracias por cuidarlo». Willa negó con la cabeza y sonrió mientras respondía que ella no cuidaba del padre Conrad. El padre Conrad la cuidaba a ella. Ella solo se había quedado a su lado, tal como él se había quedado a su lado en esa noche de nieve tantos años antes. Paige miró a Willa y preguntó en voz baja, «Realmente lo ves como un padre, ¿verdad?» Willa asintió. Con o sin lazos de sangre, la familia está hecha de las personas que se quedan al lado de uno en los momentos más difíciles. Conrad miró a los tres niños de pie ante él. Los dos que había protegido desde que eran pequeños y la que nunca se había apartado de su lado. Su voz era débil pero clara cuando dijo que su corazón finalmente había encontrado la paz, que había esperado este día durante tanto tiempo que a veces había creído que nunca llegaría. Miranda estaba en el umbral. Las lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas mientras miraba a la familia, que una vez pensó que estaba destrozada sin remedio, ahora encontrando lentamente el camino de regreso. Esa noche, por primera vez en muchos años, toda la familia se sentó a cenar junta alrededor de la mesa de 12 asientos. No había tensión ni burlas amargas, solo risas suaves e historias sobre las nuevas vidas que cada uno de ellos había construido. 4 personas, un padre, los 2 hijos de su pasado y la niña que los había vuelto a unir a todos. Esa noche, antes de irse a dormir, Willa se sentó junto a la ventana y miró el cielo lleno de estrellas, susurrando a su madre en el cielo. «Madre, ahora tengo una familia de verdad». En los meses posteriores a la reunión, Conrad sabía muy bien que su tiempo se estaba acabando. Las heridas del intento de asesinato de 2 años antes no solo le habían robado las piernas, sino que también habían dejado graves daños internos. Su salud se deterioró rápidamente. Cada día lo debilitaba un poco más. Sin embargo, extrañamente, su espíritu estaba mejor que nunca. Pasaba cada día con su familia, algo que nunca había hecho en todas las décadas que había pasado construyendo su imperio. Se sentaba y escuchaba a Brooks hablar sobre el trabajo de construcción, escuchaba a Paige compartir historias sobre los pacientes en el centro de rehabilitación y le enseñaba a Willa sus últimas lecciones sobre negocios y sobre la vida. Una tarde, Conrad convocó a su abogado al ático. Pidió que todos estuvieran presentes. Miranda, Brooks, Paige y Willa para presenciar la revisión final de su testamento. La sala de estar se quedó en silencio mientras Conrad se sentaba en su silla de ruedas, con el grueso documento ante él. Miró a todos y luego comenzó a hablar, diciendo que no iba a cambiar la decisión central. Willa seguiría siendo la heredera de Ashford Holdings cuando alcanzara la mayoría de edad. Tomaría el control de toda la corporación y de todos los activos principales. Brooks y Paige asintieron sin una palabra de protesta. Habían aceptado esto hacía mucho tiempo e incluso se sentían aliviados de no tener que cargar con una carga tan enorme. Conrad se volvió hacia Paige y su voz se suavizó mientras decía que, sin embargo, había añadido algo para su hija. Se establecería una cadena de centros de rehabilitación en nombre de su madre, Elena, y Paige la dirigiría con la experiencia y la comprensión que ella misma poseía. Conocía el dolor de la adicción, conocía el camino para salir de ella, y usaría ese conocimiento para salvar a otros. Paige lloró, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Seguía asintiendo una y otra vez, pero ninguna palabra podía abrirse paso a través de la emoción que subía por su garganta. Conrad luego se volvió hacia Brooks y miró directamente a los ojos de su hijo. Dijo que a Brooks se le daría el cargo de una empresa de construcción dedicada a viviendas asequibles. Había pasado 5 años como obrero. Sabía lo que significaba construir. Entendía las dificultades de la gente trabajadora. Usaría ese conocimiento y esa experiencia para construir hogares para aquellos que no tenían dónde vivir. Personas como Willa y Maggie habían sido una vez. Brooks se enderezó, sus hombros ya no encorvados como antes,
y respondió con voz firme que no decepcionaría a su padre. Esta vez, realmente cumplía esa promesa. Conrad los miró a los tres y dijo que no les estaba dando dinero para malgastar. Les estaba dando trabajo que hacer. Eso era lo más valioso que podía ofrecer. No oro, no poder, sino un propósito para vivir. Luego tomó la pequeña mano de Willa en la suya y le dijo que ella era la heredera. Pero no estaría sola. Su hermano y su hermana estarían a su lado y la ayudarían. Habían cambiado y se convertirían en las manos fuertes a su lado. Willa asintió, sus ojos marrones encontrándose directamente con los de él, y dijo que entendía. Padre Conrad. Cuando los demás se fueron de la habitación, Conrad le pidió a Willa que se quedara. Miró a la niña de 11 años sentada frente a él. La niña que había traído a casa de un callejón oscuro en una noche de nieve 6 años antes. Le preguntó si tenía miedo, porque cuando él se fuera, ella tendría que cargar con muchas cosas y este imperio no sería fácil de dirigir. Willa negó con la cabeza y dijo que no tenía miedo. Él le había enseñado todo lo que necesitaba saber y no lo decepcionaría. Conrad sonrió, una sonrisa rara y gentil, y dijo que aún no le había enseñado lo más importante, porque ella ya lo sabía antes de conocerlo. Willa inclinó la cabeza y preguntó qué era eso. Conrad respondió que era saber dar, saber amar a los que no tenían nada, saber compartir incluso cuando uno mismo estaba necesitado. Eso era lo que él había aprendido de ella, no al revés. Ella le había enseñado mucho más de lo que él le había enseñado a ella. En la última noche, Conrad se sentó en el balcón del ático, mirando la ciudad de Chicago que brillaba con luces abajo. Miranda se sentó a su lado, su mano agarrando fuertemente la de él. Conrad dijo que había construido este imperio a través del miedo, a través de sangre y lágrimas, a través de cosas de las que no estaba orgulloso. Pero Willa lo reconstruiría a través del amor, a través de la generosidad, y ese sería el verdadero legado de la familia Ashford. Miranda asintió, las lágrimas caían silenciosamente mientras decía que lo sabía, que lo creía. Conrad falleció esa noche, pacíficamente, con su familia a su lado. Brooks estaba en un rincón de la habitación. Paige estaba sentada junto a la cama. Miranda sostenía una de sus manos y Willa la otra. Cuando su último aliento se deslizó suavemente en el aire, Willa no lloró. Estaba acostumbrada a perder a las personas que amaba, acostumbrada a ese dolor hueco cuando alguien se iba para siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola. Miró la mano del hombre que la había salvado, que le había dado una familia, ahora fría en la suya, y susurró que seguiría escribiéndole cartas. Cada día le contaría una cosa buena que había hecho, tal como una vez le había escrito a su madre, para que él y su madre, allá arriba en el cielo, supieran que estaba bien. 10 años después de la muerte de Conrad, Willa estaba en el escenario de la gala benéfica anual, mirando a las miles de personas sentadas debajo de ella. Tenía 21 años, acababa de graduarse de la universidad con los más altos honores y había asumido oficialmente el control de Ashford Holdings como la directora ejecutiva más joven en la historia de la corporación. El imperio que Conrad dejó atrás ahora se había vuelto completamente legítimo. Cada negocio en la sombra se había transformado en cadenas de hoteles de 5 estrellas y bienes raíces de lujo, sin rastro del inframundo que una vez lo definió. Willa no se parecía en nada a la imagen que la gente solía imaginar cuando pensaba en una joven multimillonaria. No vivía en el lujoso ático que Conrad había dejado. En cambio, eligió un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. No se desplazaba en un Maybach blindado. Cada día tomaba el metro como todos los demás, para poder entender sus vidas, para no olvidar nunca quién había sido una vez. En su oficina de directora ejecutiva, sobre su escritorio, había una vitrina especial, y dentro de ella descansaba el paraguas roto, amarillento por el tiempo, el paraguas de su madre, lo más preciado que poseía. La familia Ashford había cambiado por completo. Brooks tenía 41 años y dirigía con éxito la empresa de construcción de viviendas asequibles. Se había casado con una arquitecta y tenía 2 hijos. Paige tenía 38 años y la cadena de centros de rehabilitación
que llevaba el nombre de su madre, Elena, había ayudado a miles de personas a escapar de la oscuridad de la adicción. Miranda todavía vivía en el viejo ático y ahora servía como asesora especial de Willa, una mujer que la consideraba como una hija propia. Brooks y Paige eran los dos asesores de mayor confianza de Willa. Se habían convertido en su verdadero hermano y hermana, y si compartían sangre o no, ya no importaba. La Fundación Maggie seguía prosperando, aunque la propia Maggie había fallecido 3 años antes, pero su legado seguía vivo. Ahora era una de las organizaciones benéficas más grandes de Chicago, ayudando a miles de personas sin hogar cada año. Willa estaba en el escenario con un vestido sencillo, sin joyas brillantes y caras, y comenzó a hablar. Dijo que mucha gente preguntaba cómo una niña sin hogar podía convertirse en la heredera del Imperio Ashford. Pensaban que había tenido suerte. Pensaban que había sido elegida por alguna razón especial. Pero la verdad era que nunca le habían dado nada que no estuviera dispuesta a compartir con los demás. El padre Conrad no le había enseñado a aferrarse a la riqueza. Le había enseñado a dar. Y por eso estaba allí hoy. Continuó diciendo que un verdadero legado no es dinero ni poder. Un verdadero legado son las personas que moldeamos, las vidas que tocamos y cambiamos. El padre Conrad había cambiado su vida en una noche de nieve 15 años antes, y ella pasaría el resto de su vida cambiando las vidas de otros, porque esa era la forma más verdadera de decir gracias. Después de la gala, Willa regresó a su oficina y se sentó en su escritorio bajo el suave resplandor de la luz dorada. Miró el paraguas roto en su vitrina y los recuerdos de su madre volvieron como cálidas olas. Abrió el viejo cuaderno, ahora grueso con tantas páginas añadidas después de años de escribir cartas a su madre y al padre Conrad. Tomó su pluma y comenzó a escribir. Madre, hoy cumplo 21 años. Acabo de hablar ante miles de personas, pero durante todo el discurso, en lo único que podía pensar era en ti. Todavía guardo tu paraguas. Se ha vuelto tan viejo, tan roto, que ya no puede proteger a nadie de nada. Pero cada vez que lo miro, te veo sonriéndome. Tenías razón, un poco es mejor que nada. Y ahora puedo dar más que solo un poco. Te quiero, te extraño, y seguiré escribiéndote cartas todos los días hasta el día en que te vuelva a ver. Tu hija, Willa. Willa cerró el cuaderno y miró por la ventana, donde Chicago ardía con luces abajo. Esta ciudad, donde una vez había vagado sin hogar bajo un paraguas roto contra la lluvia y la nieve, ahora se había convertido en el lugar donde protegía a niños como la que ella solía ser. Sonrió, apagó las luces de la oficina y salió. A veces, las personas más pobres son las más ricas de todas, porque aprenden el valor de dar antes de tener nada. Y un verdadero legado no es lo que dejas atrás, sino la persona en la que te conviertes. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que más personas puedan escuchar historias significativas todos los días. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Por favor, deja un comentario abajo. Nos encantaría escuchar los sentimientos que surgen de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Adiós y nos veremos de nuevo en el próximo video.